Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Habitaré en medio de ellos, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo, un padre seré para vosotros, mis hijos seréis, seréis mi templo, Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Dios está en mí, lo siento aquí dentro, invade mi ser, todo mi cuerpo, daré gloria a Dios. Por su misterio, su imagen seré su templo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. 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 Hola, reciban un caluroso saludo. Mi nombre es María del Pilar Silveira, soy doctora en teología, soy profesora visitante en Boston College, estoy trabajando en los programas de formación continua en español con el profesor Rafael Luciani y también en el certificado de liderazgo con el profesor Félix Palazzi. Un gusto estar aquí con ustedes y vamos a reflexionar en esta oportunidad sobre la Virgen María como sagrario eucarístico, Madre de la Esperanza y Madre del Creyente. He querido comenzar este encuentro, donde vamos a ir reflexionando sobre algunos puntos, con la canción Soy Templo de Dios. Estamos viviendo un momento bastante complejo, este tiempo de la pandemia, donde estamos en nuestras casas, donde la mayoría de nosotros muchas veces por bastante tiempo no hemos podido acceder a la Eucaristía de manera presencial, y todas estas experiencias que hemos vivido en nuestra familia, también de manera personal, ha sido experiencias donde el Espíritu de Dios nos habla. Y también estas experiencias nos pueden iluminar en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con María y en especial en nuestra relación con la Eucaristía. Nosotros en todo este tiempo, la mayoría hemos vivido lo que se llama la comunión espiritual, es decir, que nosotros podíamos ver las Eucaristías a través de la pantalla, mas no podíamos participar directamente en las celebraciones hasta que en cada lugar se fueron flexibilizando y continuamos las Eucaristías presenciales con todos los protocolos y todas las situaciones que ustedes ya conocen. Y este hecho tan interesante que no se había dado, no había sido posible, no habíamos vivido esta situación, nos ha hecho pensar qué significa la comunión espiritual. Fíjense que durante todo ese tiempo que nosotros estuvimos mirando a Jesús a través de la pantalla, mirando la hostia consagrada, siguiendo también adoraciones eucarísticas a través de nuestro celular o de nuestro computador, allí también pudimos entrar en esa comunión espiritual, donde
todos nos sentimos iguales. Si bien, ¿por qué digo esto que todos nos sentimos iguales? Porque todos podíamos mirar a Jesús, mas no podíamos recibir en nosotros el cuerpo de Jesús, no podíamos alimentarnos con la Eucaristía. Sí podíamos espiritualmente entrar en comunión con el Señor, fortalecer nuestra interioridad, crear también lazos más profundos con Jesús y con María. Y esta situación nos lleva a pensar qué significa la comunión espiritual. ¿Qué significa que nosotros seamos personas bautizadas, miembros del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de Jesús y aunque físicamente no podíamos alimentarnos, en nuestra interioridad siguió creciendo esa relación con el Señor? Allí podemos ver dos cosas importantes. Primero, que es fundamental para una relación con Jesús la actitud interior de apertura. Si yo no me abro, si yo no me dispongo, si yo no dialogo interiormente con el Señor, esta misma actitud, si yo frente a Él hasta puedo tocar la Eucaristía, pero interiormente estoy cerrada, no se hace esa intimidad, no se produce ese encuentro profundo con el Señor. Entonces, eso nos da el primer elemento, que la presencia física en el lugar, si yo estoy cerrada o cerrado interiormente, no hay una comunión con Él, no hay una comunión con el Señor. Y en segundo lugar, que Jesús trasciende hasta la realidad eucarística. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del Señor, si bien está presente en la Eucaristía, creemos en Él, lo adoramos, nos ponemos a sus pies, todo el amor que la Iglesia y todos los creyentes le brindamos al Señor en la Eucaristía es fundamental porque acrecienta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza. La presencia misma de Jesús, Jesús resucitado, si bien está en la Eucaristía, es mucho más también que la Eucaristía. O sea, que su presencia trasciende hasta la propia hostia consagrada. Es Jesús. Cada vez que yo adoro al Señor, que me pongo frente a sus pies, que le abro mi corazón a Él, allí se produce un encuentro profundo con Él. Si puedo estar enfrente a la Eucaristía y mi corazón está cerrado, quizás el Señor pasa y pasó y de mi parte no lo recibí. Entonces la primera condición para adorar al Señor es la apertura. Y la segunda realidad es que el Señor trasciende hasta la misma hostia, es mucho más que esto. ¿Cómo relacionamos estos dos elementos con María? Fíjense que María, si ella misma no se hubiera abierto, si ella misma no hubiera dispuesto su vida, su vientre, su ser mujer, toda su capacidad de engendrar para que el Espíritu la fecunde, nosotros no hubiéramos recibido a Jesús. Entonces, allí en este misterio podemos comprender a María como ese sagrario, como ese lugar interior donde Jesús pudo habitar porque ella se abrió a recibirlo. Entonces, esa actitud de apertura frente al Señor, para recibir al Señor, para dejarse fecundar, inundar, llenar de la presencia de Jesús, esa actitud de María es la misma actitud que nos enseña a nosotros como cristianos a tener para que Jesús entre en nuestro sagrario interior, sea Él el dueño, nos llene de su presencia, podamos tener esa intimidad con Él. Y
por otro lado, esa presencia en María de Jesús, o sea, María quedó llena del Espíritu Santo. María engendró a Jesús, lo llevó en su vientre. Ella sabía que la misma vida de Jesús la trascendía, o sea, no se agotaba ese niño, ese ser humano, ese Jesús bebé que latía en su vientre. Esa vida no se agotaba allí, sino que trascendía la propia vida de María, porque Jesús, si bien estaba en María, era una persona distinta a María. Y allí podemos ver también esta realidad que decíamos, que Jesús está en la Eucaristía y nos trasciende. O sea, María tuvo esa conciencia de que Jesús era mucho más que su presencia física con ella, de ese niño, ese rostro de bebé, ese rostro que fue cambiando hasta adolescente, joven, hasta todo el tiempo que vivió con ella. Ese mismo rostro de su hijo fue cambiando y fue dándole un sentido a la vida de María. Entonces, aquí podemos ver cómo en este tiempo nosotros podemos acercarnos a este Jesús en la Eucaristía como lo hace María, con la actitud de apertura interior para recibir al mismo Jesús en su misma vida y la trascienda a ella. ¿Por qué? Porque lo da al mundo. Y la misma presencia eucarística frente a nosotros es una realidad que nos llama a la misión. El mismo Jesús que trasciende esa Eucaristía, que es más que esa hostia consagrada, nos invita a que, unidos a nosotros en nuestra intimidad, nosotros podamos darlo a los demás también. Hemos visto entonces cómo María se abrió y recibió a Jesús en su vientre. Nosotros, desde nuestro bautismo, hemos recibido, por la fe de nuestros padres y padrinos, esa presencia de Jesús en nuestro corazón y comenzamos a ser templos del Espíritu de Dios. También allí María, al recibir a Jesús, es ella misma templo, es lugar donde recibe al mismo Jesús en su propio cuerpo. Y ese templo donde habitó el mismo Jesús, en el caso de María, fue un templo donde ella lo cuidó, puso de sí todo lo mejor para que Jesús naciera y se diera al mundo. Una de las cosas que nos puede pasar durante este tiempo, que es un tiempo tan especial, es que podamos tener actitudes de cerrarnos, estemos pasando situaciones que nos hagan sentir que hemos estado más tristes, hemos pasado por distintas situaciones anímicas, emocionales, y también esas actitudes que nosotros vivimos también nos pueden influenciar o influir para abrirnos a Jesús. Con nuestra capacidad interior es la cual nosotros nos abrimos a recibir a Jesús. Y si interiormente he estado pasando por situaciones emocionales que me han llevado a la desesperanza, que me han llevado a sentirme solo, sentirme sola, a sentir que ese no estar codo a codo con mis hermanos de comunidad, me he sentido más aislado. Esas actitudes me pueden estar influenciando en este momento para abrirme y experimentar al Señor de otra manera. O, digamos así, en esta situación especial, encontrar el rostro de Jesús en medio de esta situación que estamos viviendo. Antes de continuar con la charla, vamos a hacer un espacio de reflexión interior donde nos vamos a preguntar, ¿cómo he estado viviendo este tiempo? ¿Qué es lo que se me está moviendo interiormente? ¿Me siento abierto a Jesús? ¿O siento interiormente que tengo barreras, que tengo nudos interiores,
que me impiden avanzar. Estoy estancada en mi fe, me siento solo, me siento sola. Le invito a que hagamos un espacio de silencio y podamos reconocer qué está sucediendo en nuestra interioridad.
vamos a continuar reflexionando sobre lo que este momento histórico nos ha traído como novedad. La pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre el don de nuestro bautismo, que nos hace hijos e hijas invitados a vivir en comunión con nuestro Padre y con nosotros. Nos interpela sobre el significado de haber sido incorporados al sacerdocio de Jesús con la capacidad de ser profetas, sacerdotes y reyes. Esta realidad espiritual, ¿cómo la ejercitamos hoy? ¿Cómo ejercitamos ese vivir en comunión espiritual? Se pone de manifiesto que la Iglesia somos los bautizados, las bautizadas, que nos toca a nosotros ser su rostro visible, que no son los templos, porque muchas veces hasta los mismos templos físicamente estaban cerrados y en muchos momentos permanecen cerrados también por estas restricciones, ni tampoco la Iglesia es solamente el rostro de aquellos que los representan, su jerarquía, como los sacerdotes o los religiosos. Entonces, queda demostrado en este tiempo que cada bautizado somos el templo vivo donde habita el Espíritu y donde hoy Jesús resucitado se hace presente en nuestra vida. Es un momento histórico donde la mayoría de las personas se preguntan por su sentido de la vida. Muchas prácticas han cambiado, lo que antes nos parecía normal, acercarnos, abrazarnos, tocarnos, hoy el tocar a otra persona puede ser mortal. O sea, antes hicimos muchísimo esfuerzo para acercarnos, para ser amables, para ser simpáticos, para expresar todo lo que nos sucede. Y este momento, esas expresiones de tocar, de abrazar, de estar junto, pueden ser situaciones que si estamos contagiados y tenemos el virus, podemos hacerle daño a otra persona porque podemos contagiarla, y si tiene una dificultad o si tiene una realidad de enfermedad, hasta le podemos provocar la muerte. Entonces, el tocar a alguien, el tocar a algo, puede ser ahora en este momento peligroso, entre comillas, ¿no? Y fíjense que hasta nosotros estábamos acostumbrados a tocar la Eucaristía, a tener a Jesús en nuestras manos. O sea, todas estas experiencias han ido cambiando. Entonces, cada bautizado que somos ese templo, ¿no? Es el momento donde tenemos que mostrar al mundo, al ser ese rostro visible de Jesús en nosotros, que allí habita el Espíritu, y es importante entonces que somos, no tanto lo que hacemos. Están en este momento las actividades de nuestra parroquia restringidas y quizás hacíamos muchas cosas en los grupos. Hacíamos la adoración, hacíamos esto, hacíamos lo otro, nos reuníamos. Ahora poco a poco se están haciendo de otra manera. Entonces hasta nuestra manera de hacer las cosas han cambiado. Pero lo que no ha cambiado es el ser, la esencia. Y volvemos al principio, o sea, la presencia de Jesús eucarístico, el ser, el estar allí, no ha cambiado. Jesús sigue estando. El ser templos, cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, se sigue, no ha cambiado, se continúa. Nos invita a que, este tiempo nos invita a que tengamos más conciencia de esta experiencia y de esta misión y de este sentido de nuestro bautismo. Al tocar muchas experiencias límites, porque quizás hemos pasado por situaciones donde muchas personas amigas, familiares han muerto, o sabemos de situaciones de muerte,
al tocar también en nuestro corazón esas experiencias sensiblemente de dolor, también nos invita a preguntarnos dónde está Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo es que nosotros como cristianos podemos responder en este momento. Es un tiempo entonces que nos invita a preguntarnos sobre nuestro ser. ¿Qué significa ser cristianos? ¿Qué significa ser seguidores de Jesús? Y no tanto lo que hacemos. Recordemos las palabras de Gaudium et Spes 16, donde decía que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Entonces, en ese silencio interior, allí nosotros podemos entrar en nuestro sagrario interior para conocer qué es lo que está sucediendo interiormente y qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Si volvemos al acontecimiento de la Anunciación, fíjense que Dios no elige un momento histórico perfecto para darse a conocer, para ser parte de esta humanidad, para que su Hijo adquiera un cuerpo humano como el de Jesús. María esperaba, como todos los judíos y como todas las mujeres judías también, la venida de un Salvador. Cuando el ángel se aparece, lo primero que le dice es: alégrate, llena de gracia. Vamos a abrirnos a escuchar desde lo profundo del corazón esas palabras: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Estamos en medio de esta situación que parecería que no podemos estar alegres, porque la pandemia más bien ha traído situaciones que no son positivas. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas tienen familiares enfermos, otros han muerto. Hay situaciones que nos agobian desde distintos puntos de vista. Hay gente que ha caído en depresión por problemas económicos o por problemas teniendo todo lo económico, no se recupera porque tiene otras carencias. O sea, estamos en un momento donde quizás los cristianos no podemos decir estamos felices. Sin embargo, hoy el Señor nos dice: alégrate. ¿Cuál es la alegría en medio de una pandemia? La alegría para un cristiano en medio de la pandemia es tomar contacto con lo que somos interiormente. No tanto con lo que hacemos, sino con lo que somos. ¿Y qué somos desde nuestro bautismo? Somos hijos e hijas de Dios. Y fíjense que al tomar contacto con este misterio de ser hijos e hijas de Dios, también esa presencia del Señor nos trasciende. Así como María pregunta cómo será esto cuando el ángel le anuncia que concebirá y que le dará luz al Salvador, también nosotros podemos preguntar: ¿y cómo podemos alegrarnos? ¿Cómo puede ser que nuestra vida encuentre de vuelta un sentido en todos estos cambios que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a responder esta pregunta? Esta pregunta se responde en la intimidad. María también hace silencio. El silencio es el espacio donde escuchamos en nuestro
sagrario interior, que es nuestra conciencia, la voz del Señor. Como María, que en silencio escuchó, o sea, se abrió a escuchar lo que el mismo Señor le decía. Engendrarás a luz al Hijo de Dios. Cuando María aceptó ser la madre de Jesús, esa mujer con capacidad de engendrar se volvió una mujer más adulta, creció en su fe y creció como persona. Cada vez que nosotros aceptamos decisiones interiores que el Espíritu nos invita a actuar, crecemos interiormente, nos vamos transformando en personas adultas en la fe. Entonces, esta palabra que también hoy nos visita a nosotros, esta palabra de Dios, este mismo Jesús, que es el mismo que se engendró en el vientre de María, es el mismo que hoy se nos ofrece en su palabra y se nos ofrece también en nuestro interior, en nuestro sagrario interior. Y una vez más, al abrirnos a recibirlo, podemos reencontrar ese sentido de nuestra vida, nuestra misión, que también nos trasciende, porque cuando tomamos contacto con Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, también el mismo Jesús nos muestra que nuestra vida no se termina con la muerte, sino que nos trasciende. Y al ser fieles, así como María fue fiel, porque el sí de María de alguna manera selló esa alianza con el Señor, cuando nosotros escuchamos lo que Jesús nos dice en nuestra interioridad y somos fieles a lo que nos está diciendo, se acrecienta nuestra fe y también nos sentimos hermanados con otros hermanos, nos sentimos que vivimos lo que estábamos diciendo de la comunión espiritual, o sea, esa experiencia interior cuando nosotros recibimos al Espíritu de Jesús, recibimos al mismo Jesús a través de dejarnos afectar por su palabra, o sea, que la palabra que escuchamos nos toque interiormente. Cuando nos abrimos es donde entramos en común unión con Jesús, con toda la humanidad que está hoy gozando de esa relación con el Señor. Y nuestro templo interior, que es nuestra conciencia, se ve habitado, se ve fortalecido por esa presencia. Y en este misterio de la Anunciación sucede que el cuerpo de Jesús, si bien es parte del cuerpo de María, su cuerpo humano es el cuerpo de cada hermano. Hoy el cuerpo humano de Jesús es el cuerpo de cada hermano. Y cuando nosotros recibimos y nos hacemos uno con ese cuerpo de Jesús, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros también, si bien nos alimentamos con el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús se hace parte de nuestro cuerpo, también nos trasciende. Y allí somos parte de ese cuerpo humano de Jesús que hoy camina en la historia, camina en nuestra ciudad, camina y se hace más sensible a las realidades de nuestros hermanos. Somos esa presencia de Jesús hoy actual en nuestra realidad. Por su fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón,
cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Esto lo dice la Lumen Gentium número 63. Este es un punto sobre el que los padres de la Iglesia han insistido mucho. María ha concebido a Jesús en la fe y después en la carne, cuando ha dicho sí al anuncio que Dios le ha dirigido mediante el ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad, ha querido pasar a través del libre consentimiento de María, es decir, de su sí. Pero lo que ha ocurrido en la Virgen Madre, de manera única, también nos sucede a nosotros a nivel espiritual cuando acogemos, cuando recibimos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. O sea, cuando recibimos esa palabra de Dios con un corazón bueno, sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros porque toma morada en aquellos que le aman y cumplen su palabra. Y fíjense que durante todo este tiempo que nosotros solamente podíamos ver la Eucaristía en la pantalla y no hasta tenerla en nuestra mano, la oportunidad de que sí podíamos tener en nuestra mano era la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios también es venerada en la Iglesia como el cuerpo del Señor. Entonces, allí también es importante que nosotros tengamos conciencia de esto. En la Constitución Dei Verbum número 21 se dice que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el cuerpo del Señor y que, como el mismo cuerpo del Señor. Entonces, cuando nosotros nos abrimos, acogemos y dejamos con honestidad que esa palabra nos hable, nos estamos abriendo a ese mismo cuerpo del Señor que viene a nosotros. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos ese cuerpo del Señor que es su palabra y alimentar nuestro espíritu. Y podemos entonces confrontar nuestra vida con la palabra de Dios para que allí suceda lo que Él nos invita a hacer, que es la conversión, es decir, darnos cuenta qué situaciones no están de acuerdo o no están conforme a esa palabra de Dios y qué situaciones lo están. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a esta palabra con un corazón bueno, sincero y la ponemos en práctica, el mismo Señor viene a habitar en nosotros y somos de manera real y visible ese sagrario también donde Dios, donde Jesús, donde el Hijo de Dios habita en nosotros. Ahora nos vamos a preguntar, ¿somos conscientes de este misterio? O tal vez pensamos que la encarnación de Jesús es solo algo del pasado y que hoy no tiene mucho que ver con nosotros y con la situación que estamos viviendo y además en esta realidad de pandemia. O sea, creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne con la humildad y el valor de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de nosotros. Significa ofrecerle nuestras manos para acariciar a los pequeños y a los pobres, nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos, nuestros brazos para sostener a quien es débil y trabajar en la viña del Señor, nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la luz del Evangelio y sobre todo nuestro corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios.
Todo esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo quien consagra ese pan en ese cuerpo del Señor. Cuando nosotros nos abrimos al cuerpo del Señor, que es la palabra, es ese mismo Espíritu que hace que ese cuerpo se haga vida en nosotros, o sea, se haga carne en nosotros. Esa palabra se actualice en nosotros, se haga vida real, concreta en nosotros. Dejemos un espacio para tomar conciencia de que somos ese templo, ese espacio interior donde habita el Señor, y cada vez que nos abrimos a escucharlo en nuestra interioridad, Él nos puede abrazar, nos puede tomar y ser más parte de nosotros. Dejemos un momento de silencio, de intimidad, para dejarnos abrazar por el mismo Señor, como María, después de escuchar las palabras del ángel, quedó en silencio y reposando aquella palabra, las hizo carne, las hizo vida en ella, tan carne, las hizo que se engendró el mismo Jesús. Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario donde Dios habitó y de ti se formó con el trigo mejor y creció en tu vientre al horno ardiente de tu corazón. Padre, enséñame a amar como tú, al que se ofrece y se da el alimento a mi corazón. Cada vez que recibas tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Padre, dame tu mirada de fe para ver la presencia de Dios que se oculta en la hostia de amor. Pies de Jesús. Padre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba su cuerpo y su sangre dentro de
Y continuamos con algunas otras reflexiones dijimos que Jesús, si bien está en la Eucaristía, o sea, si no nos abrimos a recibirlo, no lo reconocemos. Que Jesús trasciende la Eucaristía, o sea, es más allá de la Eucaristía, y que también Jesús nos envía a dar a conocer, nos envía a que seamos misioneros de ese amor, como lo fue María, dándolo a los demás. En este tercer momento vamos a reflexionar sobre nuestra realidad, cómo vivir esta realidad de misión, de envío, de dar a conocer el Evangelio, la misma vida de Jesús a través de nosotros, de nuestra vida, en medio de esta situación donde estamos experimentando la persecución y la amenaza de nuestra vida. O sea, estamos permanentemente por esta pandemia tocando nuestra fragilidad, tocando nuestros límites. Y muchas veces, en vez de hacer muchas cosas, estamos invitados a profundizar en lo que somos, en lo que valemos, y a buscar maneras alternativas para hacer, maneras alternativas para dar a conocer el Señor. Decíamos que estábamos acostumbrados a abrazarnos, a tocarnos, a expresar visiblemente en comunidad, y hoy tocar a alguien puede ser motivo de enfermarlo porque no sabemos si tenemos o no el virus. O sea, esto nos lleva a reflexionar que no solo por lo que hacemos somos buenos o no somos tan buenos, sino que interiormente, ¿qué es lo que somos? O sea, la conciencia de nuestro ser. Somos hijos e hijas de Dios y tenemos una vida para dar, que es la vida del mismo Dios que nos habita. Entonces, ¿cómo hoy transmitimos, cómo hoy somos personas que mostramos esperanza, que mostramos que es posible seguir amando, seguir dándonos a conocer ese mismo rostro de Jesús a tantas personas que no lo conocen? Si bien la primera experiencia que quizás todos hemos pasado en esta pandemia es la experiencia de estar en la iglesia doméstica, en nuestra casa, con nuestra familia, o sea, con los que estamos más cercanos, somos lo que más compartimos. Entonces, la primera misión es fortalecer esos vínculos de las personas que nos rodean, de los que estamos a nuestro lado. Ya hemos fortalecido nuestro vínculo interior con el Señor. El mismo Señor nos invita a crear lazos con otras personas más allá de nosotros mismos. Los que están más cerca son nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Cómo está sucediendo esa relación? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, con amigos, hermanos, familiares, vecinos? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Estoy encerrada en mí misma o en mí mismo por esta situación? ¿Estoy abierta? ¿Estoy disponible? O sea, es un momento ahora que hacemos un momento de silencio para observarnos cómo está nuestra relación hacia afuera, hacia los demás.
En el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 58, se muestra a María como la peregrina de la fe. Y María, como peregrina de la fe, también como peregrina de esperanza, nos habla de, con su misma vida, con sus mismas acciones, con sus mismos gestos, de que ella pasó por situaciones muy adversas. Y sin embargo, lo que mostró, lo que dejó a la vista de las personas que la conocían, fue que fue en ese momento histórico una mujer de fe, que es, digo, porque continúa viva entre nosotros, pero en ese momento, esa María histórica, digamos, mostró que fue una persona solidaria, comprometida, y que las experiencias duras en medio, todo el tiempo que vivió María fue en medio de un imperio romano, o sea, en medio de una dictadura, en medio de situaciones de violencia muy adversos. Sin embargo, también ella vivió esa fe de manera plenamente humana, o sea, su ser mujer abierta a Dios la vivió plenamente en esa relación profunda con Jesús. Entonces, ella que nos precede en esta peregrinación, ella hoy también nos acompaña y nos sostiene. ¿Qué nos está diciendo María en este momento? Ella que sigue también dándonos al mismo Jesús en cada Eucaristía, ella que nos sigue dando al mismo Jesús en la palabra, porque cuando escuchamos el nombre de Jesús en el mismo cuerpo de Jesús, también hay presencia de María. El mismo cuerpo de Jesús está formado por parte de ese cuerpo de María. ¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido de que toda su vida fue un seguir a su Hijo. Él es la vía, Él es el camino. Cuando ella progresó en la fe, avanzó en esa peregrinación espiritual que fue dejarse amar por Jesús, escuchar a Jesús, abrirse a Él, dejarse guiar, especialmente escuchando de corazón esas palabras del Señor en momentos que a veces quizás ni ella misma las comprendía. Podemos verlo a ese Jesús adolescente que les dice a María y a José que tenía que hacer las cosas de su padre en el momento que ella, angustiada, le preguntó qué estaba haciendo, por qué no los había seguido en aquella peregrinación. Y sin embargo, cuando ella no se queda ella con la duda, sino que pregunta, dialoga, y cuando la palabra de Dios dice que guardaba esas cosas en su corazón, quiere decir que continuaba meditándolas, que continuaba abriéndolas a la presencia del Espíritu para ir comprendiéndolas desde dentro. Nosotros en este momento quizás muchas cosas no comprendemos. Hay muchas situaciones que están sucediendo que nos pueden parecer injustas, indignas, no solamente porque personas conocidas han fallecido, sino que por qué nos toca una pandemia a nosotros, si somos personas de fe, si somos personas de esperanza. O sea, ¿qué nos está diciendo esta pandemia? Y esa pregunta quizás ni siquiera en este momento la vamos a resolver, pero es una pregunta que, como María, la podemos guardar en nuestro corazón y permanentemente hacérsela al Señor. Y en la medida que vamos comprendiendo el por qué es lo que yo tengo que hacer en este momento, en la medida que voy descubriendo en esa relación íntima con el Señor, voy poniendo en práctica eso que voy descubriendo. Entonces, María, si bien siguió a Jesús, María también es María. Así como Jesús es Jesús, o sea, hay una relación de madre-hijo,
pero que cada uno de ellos tiene sus propias características. Así también es nuestra relación con el Señor. Cada uno de nosotros somos personas diferentes. Vivimos en esa comunión con el Señor y allí es donde el Espíritu nos habla, o el Espíritu del mismo Jesús resucitado hoy nos habla y nos invita a hacer acciones que no son uniformes. Cada persona tiene que descubrir qué es lo que el Señor le va diciendo para seguir en ese camino de discipulado. Y quizás muchas cosas no las entendemos, mas no significa que cortemos la relación, sino que estrechemos ese vínculo profundo y continuemos avanzando. El camino de la fe también pasa a través de la cruz, como lo mostró María, y María lo entendió desde el principio cuando Herodes quiso matar a Jesús recién nacido. Pero después esta cruz se hizo más pesada cuando fue el mismo Jesús rechazado. La misma María observa y le duele en su corazón cómo las mismas personas, vecinos, amigos, algunos creían y otros no creían en Jesús. Y la fe de María afrontó la incomprensión y el desprecio. Y cuando llegó la hora de Jesús, la hora de la pasión, la fe de María fue entonces como esa lámpara encendida en la noche. María veló durante la noche del Sábado Santo. Su llama pequeña pero clara estuvo encendida hasta el alba de la resurrección. Y cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba vacío, su corazón quedó lleno de alegría por la fe, porque sabía que Dios iba a dar una respuesta como la dio también en su propio cuerpo. En un espacio donde no había vida, que era su vientre, allí ella misma experimentó vida. En ese cuerpo de Jesús sin vida, ella sabía que ese Dios de la vida le podía dar vida a su propio hijo. Entonces estamos en un momento quizás de oscuridad, que es el momento como humanidad, ¿no? Le estamos diciendo de este momento de la pandemia, este momento complejo que no tenemos muchas palabras para describirlo, y quizás la invitación es tener esa llama encendida como tuvo María, que ella permaneció durante esa noche del Sábado Santo con esa luz encendida. En este momento nosotros estamos invitadas a permanecer con esa luz encendida para mostrarle también a la humanidad que este Dios es un Dios de vida. Aunque todos los días se contabilizan las muertes, este Dios sigue dando vida, vida eterna. Sigue abrazando a esas personas que hoy físicamente no están, abrazándolos en esa comunión espiritual. Y hoy comenzamos hablando de la comunión espiritual que nos ha traído esta pandemia y culminamos hablando de la común unión, o sea, de la comunión espiritual que podemos seguir acrecentando en nosotros y también invitando a vivir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Quizás es la misión que tenemos en este tiempo, de dar esperanza de que este Dios de vida sigue abrazando a los que físicamente ya no están y han sido también víctimas de la pandemia o víctimas por su falta de recursos, por la pandemia mismo, pero por falta de recursos no fueron asistidos y hoy viven eternamente en Dios. Entonces es un momento donde, acrecentando esa lámpara de nuestra fe junto con María, podemos también iluminar a nuestros hermanos, acrecentando esa comunión espiritual
para que mostremos como bautizadas, hijos e hijas del mismo Dios, que este Dios está vivo, habita en nosotros y que el mismo Jesús trasciende la Eucaristía. Hoy somos ese cuerpo de Jesús, nosotros, parte de ese cuerpo de Jesús, donde mostramos al mundo que Él está vivo. Y en este cuerpo de Jesús también nosotros tenemos la presencia en nuestro corazón de la Madre de María, porque si recibimos a Jesús, también recibimos a María. Y la invitación es a que acrecentemos nuestra fe, acrecentemos nuestra esperanza y que sigamos en este camino de construir la Iglesia como hermanos y hermanas con la creatividad del Espíritu, porque somos templo de Dios, somos templo de ese Espíritu donde Él nos habita y donde también podemos abrazar a muchos otros para que este templo se extienda, se haga más grande. Y para culminar este encuentro, le damos gracias a Jesús, gracias a María por su presencia en nosotros, por habitar adentro de nosotros. Le renovamos nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra fe. Pedimos que nos acompañen en este camino que estamos transitando para ser portadores de fe, portadores de esperanza, portadores de amor, templos vivos donde el Espíritu de Dios habita en nosotros y donde reflejemos ese rostro de Jesús. Y hoy ese cuerpo humano de Jesús lo podemos ver en cada hermano y en cada hermana. Muchas gracias por este espacio. Dios los bendiga. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Habitaré en medio de ellos, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo, un padre seré. Para vosotros, mis hijos seréis, seréis mi templo, Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Dios está en mí, lo siento aquí dentro, invade mi ser, todo mi cuerpo, daré gloria a Dios. Por su misterio, su imagen seré su templo. Templos de Dios, somos templos